Déjeme saludar ahora al maestro Ricardo Peralta para que nos ayude. El maestro Ricardo Peralta, como político, abogado, profesor universitario y ex subsecretario de la Secretaría de Gobernación, con su opinión acerca de esto que le critican a la presidenta. Ahora le critican a la presidenta haber ido a las zonas inundadas, a las zonas afectadas y recibir el verdadero sentir de la gente. Y le critican cuando la presidenta, pues ahora sí que arriesgó hasta el físico, con tal de sin teatro, sin manipulación, sin montaje, ir a reunirse con la gente afectada. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Te mando un abrazo, maestro. Muy querido Vicente, un gran abrazo para ti y para todos los que nos ven. Esto que estás hablando tiene que ver con muchas decisiones que se han tomado ahora con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. En principio quiero hacer una comparativa, si pudiera hacerse así de rápido, de qué es lo que hacen en otros países que tienen una larga experiencia en tragedias naturales. Y quiero empezar con uno de los países mejor preparados porque la condición histórica que han sufrido les ha enseñado a estar siempre listos ante una tragedia no solamente de carácter natural, sino incluso un bombardeo. Y me refiero a Japón. Japón, pues después de Hiroshima y Nagasaki, después de aquellas bombas atómicas que tuvieron pues ese homicidio tremendo en la población civil de millones de personas que fallecieron con las bombas atómicas, comenzaron a tener una cultura de la prevención respecto a los desastres naturales y evidentemente lo que acabo de referir como un ataque de esta naturaleza. Japón es uno de los países que dentro de sus políticas públicas no solamente tienen una educación por generaciones en caso de los sismos, que también los ha azotado de manera tremenda como a nuestro país, inundaciones, es una isla, como ustedes saben, que ha sufrido tsunamis. De hecho, la palabra tsunami tiene este origen japonés que tiene que ver precisamente después de un terremoto, cuando se retrae el agua y regresa con esas olas gigantescas. Es uno de los países que más cultura de la prevención y más cultura del refugio para la población civil. Es un tema cultural para los japoneses. En todas las escuelas japonesas e incluso las escuelas japonesas en todo el mundo tienen periódicamente simulacros donde utilizan personas, los pintan con pintura roja para simular sangre, personas que están sufriendo alguna condición de un incendio o de un sismo, etcétera, 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 para que la población estudiantil adquiera también esos conocimientos, porque contra los efectos de la naturaleza nadie puede ni siquiera prevenir una condición de la magnitud de lo que pudiera ocurrir. Podemos darnos cuenta minutos antes, días antes de una condición, pero la realidad de lo que puede ocurrir, eso no existe ni la tecnología ni cualquier otra condición en la cual se quiera asignar a un gobernante la responsabilidad de una tragedia como la que acabamos de ver en Veracruz, en Puebla y por supuesto en el estado de Hidalgo y otros dos estados con menos gravedad en los daños que han tenido. Pero platico esto porque mucho se ha dicho acerca del Fonden. Precisamente Japón tiene las mismas condiciones que México en cuanto a la asignación de recursos económicos. No tienen un Fonden o la similitud o la analogía de un Fonden japonés. Hay algunos países que lo tienen. México decidió el sexenio pasado desaparecer al Fonden porque evidentemente, ya lo han platicado muchas personas, se empezaba a distraer los recursos del Fonden y de repente teníamos en algunas partes del país casas de campaña compradas a un proveedor específico donde no se necesitaban casas de campaña, abrigos en Veracruz donde no hace calor, perdón, no hace frío y no se utilizan abrigos para el frío. ¿Por qué? Porque se empezó a utilizar discrecionalmente y para hacer negocio. Hoy los recursos que se necesitan para disponerlos de manera automática, como está ocurriendo, sin la necesidad de un fondo de ahorro para desastres como fue el Fonden,
se aplican directamente no solamente a la prevención, sino cuando ya ocurrió y como está ocurriendo en estos estados de la República. Bien decías, querido Vicente, que la presidenta Claudia Sheinbaum, por un tema de compromiso, por un tema de convicción personal, más allá de lo que pudiera opinar quien sea, si se pone en riesgo la investidura presidencial, si se pone en riesgo ella misma, más allá de la investidura presidencial, se pone en riesgo porque puede haber provocadores. La convicción de la presidenta fue: tengo que ir porque la presencia de la primer mandataria mujer en una condición de esta naturaleza, literalmente a ensuciarse los zapatos, a llenarse de lodo y a estar cerca de la gente, es un tema de convicción que no solamente la legitima como lideresa de nuestro país, sino que no lo habíamos visto en el pasado. Habíamos visto a presidentes en el pasado presenciar estos desastres acompañados de miles de miembros del Estado Mayor Presidencial, haciéndole vallas dentro de la propia gente que está manifestándose, precisamente por el temor que siempre se le tuvo al pueblo. Y ojo, no solamente a un pueblo que se visita. Recordemos que el Estado Mayor Presidencial hacían un trabajo de avanzada de 2 o 3 días antes y el presidente literalmente en tiempos anteriores llegaba nada más a tomarse la foto. Hoy la presidenta está enfrentando a gente que tiene un agravio real, que perdieron todos sus bienes materiales, que muchos de ellos perdieron también a sus familiares, sigue habiendo muchos desaparecidos, y en esa condición emocional la presidenta simplemente va, arriesgándose sin duda, como cualquier persona, a que pudiera haber algún tipo de expresión no grata para la prensa o, dicho de otra forma, carnita para la oposición, para señalarla como insensible, como una persona que no tuviera la capacidad de entender lo que están sufriendo. Por supuesto que sí. Si vemos el contexto de lo que está ocurriendo, son personas desesperadas, son personas que no tienen agua potable para beber, que no hay alimentos, que perdieron, como ya dije, los bienes, la condición emocional que en ese momento están sufriendo mis paisanos veracruzanos, porque mis primos, mis tíos que están en Poza Rica, hermanos de mi mamá, sobrinos de mi mamá, que son todos originarios de esta parte del norte de Veracruz, tuvimos noticias de la realidad que están viviendo en este momento y por supuesto nuestros amigos de los otros estados que ya referí. Se vio la presencia y ahí están del gobernador Julio Menchaca, de Alejandro Armenta, de Rocío Nale, ahí están. Pero ¿quién puso el ejemplo de estar en primer lugar, más allá del discurso de la investidura presidencial? La doctora Claudia Sheinbaum. La misma oposición no está acostumbrada a ver esa cercanía, vaya, hasta la cercanía del lenguaje. Se extrañan de que dice compañeros, así decimos compañeros los que venimos de escuelas públicas, porque así aprendimos, y no como un discurso comunista o de izquierda, no, nada que ver con eso. Es parte de nuestro lenguaje y de nuestra formación que hemos tenido, porque nos vemos como compañeros. ¿A quién? A todos. No importa si son profesionistas, no importa si son campesinos, si son ganaderos, el lenguaje del compañerismo, de la solidaridad, se dice también en nuestro lenguaje, en nuestra forma de ser. Y la presidenta así lo ha estado expresando en estas visitas, no ha dejado de estar presente, conectada a través de las redes sociales con la Comisión Nacional de Protección Civil. Se está atendiendo dentro de lo posible, porque si nos damos cuenta del tamaño del desbordamiento de los distintos afluentes veracruzanos, de la Huasteca hidalguense, de la Sierra Norte de Puebla, etcétera, prácticamente esto estamos hablando de una tragedia de toda esa zona de la Huasteca Potosina, de la Huasteca Tamaulipeca, de la Huasteca hidalguense y la veracruzana. Fue una catástrofe. Está lleno de ríos. Para quienes no conozcan esa región de nuestro país, llena de ríos y de sierras. Cuando va uno para allá, incluso antes de que estuviera esta autopista de Tuxpan, hacías 8 horas por la cantidad de curvas que hay en la sierra, neblina, y de repente llegas a la selva exuberante de la parte baja, después de que evidentemente bajas de la sierra,
Es un clima extraordinario, un lugar maravilloso, pero lleno de humedad todo el tiempo. La condición geográfica y las condiciones atmosféricas del momento, además de la realidad del cambio climático, no dan para que se pueda prevenir una condición de esta naturaleza. Lo que sí, al igual de lo que ocurrió con mis otros paisanos de la parte paterna, los guerrerenses, con el último huracán y las devastaciones que ha habido en el puerto de Acapulco, lo que sí hay que tomar en consideración, y lo he referido, lo he escrito, es cambiar los modelos y los materiales constructivos en todas estas regiones. Si el dinero alcanza para resolver a las personas el día a día como una condición emergente, adelante. Pero se debe de cambiar la condición y los materiales constructivos, porque ya sabemos que el cambio climático va a regresar en muy poco tiempo con huracanes, con cambios climáticos, como lo estamos viendo, tremendos, y se tienen que hacer modificaciones al diseño urbanístico de Acapulco y evidentemente ahora con esto que ha ocurrido en Poza Rica, en otros municipios de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, evidentemente se tiene que pensar en ello también y, por supuesto, capacitar a la población, tener refugios como lo hacen los japoneses sin necesidad de un fondén, pero tener más cultura de la prevención y del rescate de estas personas, más allá de la presencia de los militares, de los marinos, de la Guardia Nacional con el DN3, que siempre están presentes cuando hay este tipo de tragedias. Y quiero hacer ese reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, que más allá de las críticas de la oposición, que hacen su chamba, como no tienen ninguna propuesta, ninguna argumentación, buscan en la narrativa de la acción del gobierno y particularmente de la doctora un mensaje para atacar permanentemente. Ellos sí lucran con la tragedia que se está viviendo en estos estados de la República, lucran con la muerte, lucran con la necesidad, como siempre lo han hecho. Por eso no ganan, por eso no han ganado, porque precisamente en estas condiciones en las que están, la gente entiende muy bien que su discurso no es de solidaridad, es un discurso completamente plagado de miseria y de carroña. Así es como la oposición mexicana quiere volver a escalar en el ánimo de los mexicanos y no. El Estado mexicano está presente, ahí están los gobernadores, está la presidenta Claudia Sheinbaum, abrazando solidariamente a toda la gente que lo necesita. Evidentemente serán meses para que puedan volver a tener las condiciones de vida que tenían hasta hace unas semanas, pero la condición se va a resolver y yo creo que a partir de aquí nos debe de tener una condición para prepararnos año con año a condiciones de esta naturaleza, que no puede ocurrir lo mismo. Si ya sabemos la trayectoria de los afluentes, claro, el daño que causa, tiene que haber medidas mucho más contundentes porque la parte que se inundó, particularmente en Poza Rica, es una parte baja y no vas a evacuar a toda la gente que vive en otro lugar. Es la parte prácticamente centro del municipio de Poza Rica y que desafortunadamente no hay forma de que esas personas se cambien de domicilio, pero se puede empezar a pensar en refugios y o en contenciones para el propio río para evitar que sea tan grave como sucedió, como antes sucedía en otros estados de la República, que era cada temporada de lluvias se inundaba el estado completo y ya no ha ocurrido. ¿Qué tenemos que hacer? Prevención y capacitación, no solamente para las áreas de protección civil, sino también importantísimo para la población, querido Vicente. Ricardo, maestro, antes de que te vayas, quiero recordar contigo aquel 2021 cuando escuchamos en una conferencia mañanera al presidente López Obrador decir: hay que estar dispuestos a recibir dosis de humillación cuando se lucha por causas justas. Y qué humano y qué justo, o qué más humano y qué más justo que estar ahí, en el lugar de la tragedia, en el lugar donde está la gente necesitada. Y me imagino que a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le queda claro este mensaje. Y bueno, también recordar las historias del presidente, cuando el presidente recordaba que lo atacaron con huevos cuando era opositor. Bueno, a eso se enfrentó cuando se luchaba por la causa justa. ¿Por qué no cerramos, si me permites pedirte, Ricardo Peralta,
la presidenta habla de que el Fonden era un saco de corrupción. ¿Qué te tocó saber o qué te tocó ver? Tú estabas como secretario de Gobernación ahí, en esta gran secretaría de Gobernación que tiene nuestro país, del Fonden. Porque mucho ruido ayer, Lili Telles, hablando de se robaron el Fonden, sí había corrupción, pero se robaron el Fonden. La presidenta hoy en la mañanera del pueblo dice, nos dejaron un Fonden cuando entra López Obrador como con casi 20,000 millones de deuda. ¿Podríamos pedirte eh, reflexiones, comentarios para cerrar sobre esto, Ricardo? Por supuesto que sí. Esos recursos en la época neoliberal se ocuparon para contratación de seguros. Seguros que se tenían que pagar haya o no haya una tragedia, que finalmente para eso son los seguros. Ojalá que nunca se ocupen, pero se tenía que pagar a las aseguradoras. La cultura de estar asegurado en nuestro país no tiene el porcentaje de aceptación y de convicción, y además de que son poco accesibles desde el punto de vista económico, a diferencia de otros países. Pero ¿qué hay detrás de ello? Las comisiones y el costo, imagínate, de estos seguros que seguramente muchos ganaron por el pago de esas primas que año con año se tenían que pagar. ¿De dónde creen que se pagaban esas primas? Del Fonden. ¿Quiénes se beneficiaban, además de las aseguradoras? Pues evidentemente los comisionistas de esas aseguradoras, precisamente para otorgarlas en caso de desastre. ¿Cuánto realmente pudieron tener los afectados de los desastres en nuestro país por estas afectaciones naturales en el pasado, del pago de esos seguros? Yo no sé de una sola persona que diga, la aseguradora tal me reconstruyó mi casa, o aquí está mi vehículo de nuevo, o tengo todos mis enseres domésticos, porque gracias a la aseguradora y el seguro que contrató el Fondem, ya me reinstauraron todo. Yo no tengo conocimiento de un solo caso, pero las pólizas se pagaron año con año, millones en pólizas de seguros. Así ocurre en otros países. Es una condición casi normal en otros países. Pero aquí en México no solamente fueron el pago de esas pólizas, que insisto, no tengo conocimiento de ningún beneficiario por el pago, precisamente por la afectación que haya tenido y que el seguro haya cubierto precisamente esos daños en virtud de un desastre natural. Pero además, como decía al principio de mi comentario, también se compraban vehículos, se compraban impermeables, se compraban chalecos donde no se necesitaban. Y era una compra constante, con contratos asignados, sin licitación. ¿Por qué? Porque se trataba de un desastre y tenía que ser de inmediato. Y además que el monto del Fonden era elevadísimo. Y era un negocio al momento de que un Estado de la República decía, declaratoria de desastre, recursos del Fonden. Recursos del Fonden, se frotaban las manos para ver cuánto iban a disponer de ese recurso para hacer negocio. Se detectó eso en el inicio del presidente López Obrador, como en su administración, de que se trataba todo de negocios. No necesariamente el objetivo era ayudar a la gente. Se cambió completamente esa condición, se eliminó incluso el Fonden, como muchos otros fondos y fideicomisos que existían en el gobierno, que todos estaban clasificados y todos tenían la intención y diseñados para robarse el dinero público. Al momento que se desaparece, ¿qué hay? Asignaciones directas, reorientaciones del presupuesto de la ley de egresos, precisamente para estos desastres naturales. Comentaba la presidenta, más de 19,000 millones de pesos. Quizá los daños son muy superiores a esa cantidad, pero la respuesta es inmediata. Ahí está la presidenta, ahí están los gobernadores, y pues los daños pueden ser muy cuantiosos. Insisto, las vidas humanas no las pagan los millones del Fonden, ni ningún recurso económico. Todo tiene que ver, insisto, de nueva cuenta, con programas que eso sí es muy importante, y lo vuelvo a insistir, de capacitación y prevención y del uso de la tecnología, de la instalación de boyas, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, como se hace en Japón, como se hace en otros países, y en eso sí se puede invertir una cantidad importante en construir la cultura de prevención para los desastres
y capacitar a la población para que estén preparados. México está rodeado por 2 litorales gigantescos, es un país con actividad sísmica, es un país donde hay huracanes, que tenemos larga data de estos fenómenos naturales. Lo menos que podemos tener es una cultura de la prevención de estos desastres naturales y, por supuesto, un gobierno digno presente, como es el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, presente en el desastre y presente con los damnificados, querido Vicente. Mi querido Ricardo Peralta, agradezco mucho tu generosidad, tu tiempo, esta desmenuzada que nos has ayudado a darle al tema para la audiencia de Sin Censura, y te pido por favor que cerremos invitando a la audiencia a tus redes, si me haces ese gran favor, Ricardo Peralta. Muchas gracias, querido Vicente. Cómo no, en la red X, Ricard-Peralta, y en el resto de redes, Ricardo Peralta Saucedo, que es mi nombre completo. Muchas gracias, querido Vicente, y un saludo a todos los que nos ven aquí en Sin Censura. Un saludo para todos. Muchas gracias. Si en determinado momento te da la vida y puedes, el sábado a las 7 hay una charla ahí muy interesante, creo yo, de periodistas alternativos contra periodistas chayoteros en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Si estás en la Ciudad de México, si te da la vida, ahí nos vemos y me dará mucho gusto saludarte. Y si no, ya buscaremos la oportunidad de un cafecito, Ricardo Peralta. Por ahí voy a estar para darte un abrazo, querido Vicente. Te mando un gran abrazo y me va a dar muchísimo gusto saludarte y darte un abrazote fuerte, ruidoso y apretado. Sale pues, gracias. Gracias. El maestro Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, profesor universitario, hablando con nosotros sin censura.